Hola, mi nombre es Gonzalo Simón Rey y os voy a hacer una presentación de mi novela, mi obra La llamada. La llamada es una novela sobre el despertar espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que durante toda la obra lo que hacemos es seguir el desarrollo de una persona que nace, en este caso Lorenzo, que nace en Teruel, y vemos cómo se desarrolla su evolución psicológica y espiritual, y además se hace en el siglo XIII. Entonces es una novela sobre el despertar espiritual, pero además es una novela histórica. Aquí en la portada he puesto, digamos, un diagrama de Toledo, una ilustración de Toledo, donde están las nubes, está en el cielo, básicamente porque las personas que venían a Toledo en el siglo XIII lo hacían para desarrollarse espiritualmente, psicológicamente, también era un lugar de conocimiento. De hecho, se decía que a Toledo se venía a estudiar aquellas cosas que la Iglesia no dejaba estudiar a la gente. Es decir, el conocimiento que se había transmitido oralmente durante milenios y que había llegado a Toledo, pero que estaba en las élites cerradas que no querían transmitirlo a la masa. Entonces vemos en la novela cómo el héroe, ¿no? Lorenzo, eh, vive un desarrollo espiritual y psicológico hasta que llega a Toledo, que era el lugar más avanzado del mundo de aquella época. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cuáles son las características generales. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que es una novela que combina dos géneros. Uno es, por decirlo así, es una novela histórica, que básicamente se desarrolla en el siglo XIII, y luego tenemos una combinación de desarrollo personal y espiritual o psicológico espiritual. Entonces, normalmente, si tú vas a una librería, encuentras libros de desarrollo personal, por un lado, y libros históricos, por otro. Entonces, creo que esta es una combinación única. No sé si hay muchos libros así, donde uno, al mismo tiempo que aprende historia, también puede aprender sobre cómo es el viaje del héroe, cómo es el camino, digamos, de despertar espiritual. Tiene lugar en el siglo XIII, que es un momento de gran esplendor en la península ibérica. Los alemanes a la Edad Media le llamaban la época de la oscuridad, pero esto fue así en Alemania, pero en España no fue así. En España era un momento de gran esplendor porque, en concreto, el rey Alfonso X, al que le llamaban el sabio, aunque realmente se llamaba el estrellero o el astrólogo, lo que quiere es sacar de los grupos cerrados el conocimiento que se había transmitido de forma oral durante milenios. Y entonces contrata o trae a Toledo a las personas más desarrolladas de su época, que eran los traductores, la gente que dominaba varias lenguas y podía transmitir este conocimiento que estaba en arameo, estaba en griego, conocimiento filosófico espiritual, y lo tradujo en Toledo, dando un nuevo auge a la escuela de traductores, que ya llevaba tiempo realizando traducciones de obras, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIII su desarrollo fue muy grande. El personaje principal vive lo que se llama el viaje del héroe, y el viaje del héroe lo podemos ver como con 4 etapas, que el libro está dividido en estas 4 etapas. La primera es salir de la vida determinada por otros. La mayoría de las personas se queda, digamos, viviendo la vida que otros han determinado para ellos, ¿vale? Entonces el héroe tiene que salir de esta determinación de su vida por parte de su comunidad de nacimiento y comenzar lo que se llama un peregrinaje, que sería la segunda etapa de este viaje del héroe, donde se va a encontrar consigo mismo. Al final del peregrinaje iba a llegar a la ciudad de destino, o al lugar de destino que, digamos, que la vida tiene diseñada para él. Entonces, vive, la primera etapa es salir de la vida determinada por otros, porque recordemos que o determinas tu vida u otros la determinan por ti. La segunda es
un peregrinaje, la tercera es el encuentro con uno mismo y la cuarta es el encuentro con Dios, ¿vale? Entonces el libro está dividido en 40 capítulos, cada uno de estas partes, los 40 capítulos se dividen en 4 partes, que tiene cada uno 10 episodios, 10 capítulos, ¿vale? También el libro está lleno de aventuras, de romance, también aparece su alma gemela, de conocimiento. Cada capítulo tiene mucho conocimiento, que aparentemente es una historia sencilla de aventuras, pero hay mucho conocimiento detrás. De hecho, he publicado la guía de la llamada para explicar todo lo que hay detrás del conocimiento de este libro. Porque la novela se puede leer de forma literal, es decir, como una novela histórica de aventuras y de superación personal, una novela simbólica, porque está llena de patrones psicológicos, entonces cada personaje representa un patrón. Por ejemplo, Ariadna, que es el alma gemela de Lorenzo, pues representa lo que en muchas tradiciones se conoce como la expresión femenina de la divinidad, que es, estaría representado, por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha, en la figura de Dulcinea, o en la Divina Comedia, en la figura de Beatriz. Pues aquí Ariadna representa la Shejinah, que en el misticismo judío es la expresión femenina de la divinidad, ¿vale? Entonces, está llena de símbolos. También es se puede leer de forma arquetípica, viendo cómo es este viaje del héroe, que en el fondo todos lo estamos recorriendo, todos estamos en alguna de las etapas, queramos o no. Entonces hay una figura arquetípica dentro de lo que es el desarrollo de la humanidad, el desarrollo como seres humanos, que es básicamente salir de la esclavitud hacia la libertad. Y también se puede vivir como experiencia directa. Muchas personas toman el libro, lo abren por una página y les da un mensaje, o incluso han aparecido grupos de estudio que ellos mismos viven a medida que van trabajando en la novela. Estos grupos viven la historia de Lorenzo en sus propias carnes. Así que se puede vivir también como experiencia directa. Bien, vamos a hablar un poco sobre el siglo XIII. Y el siglo XIII es un momento que se trata poco en la literatura. No hay muchas obras que están basadas en este siglo, pero fue uno de los siglos más importantes en España. Vemos aquí cómo está dividida la península ibérica. Tenemos Castilla y León, que representa el reino más importante de aquella época. El padre de Alfonso X, Fernando, logró unir en su figura Castilla y León, pero no había conquistado, digamos que estaba aquí por la mitad. Castilla y León llegaban hasta la mitad. Y fue con él, y luego Alfonso sí continuó, llegaron justo hasta el reino de Granada. Que de hecho, Alfonso lo pudo haber conquistado, con lo que se habría acabado la Reconquista 200 años antes, pero no lo hizo porque se empeñó en obtener el título de emperador. Entonces necesitaba del dinero, del vasallaje que el rey de Granada le pagaba para él intentar ganarse los favores de los nobles europeos para que convencieran al Papa que él tenía que ser emperador. Y entonces, básicamente por eso, porque el reino no se encontraba en buenas condiciones económicas, alrededor de 1270, el rey Alfonso pudo haber reconquistado toda la península para el cristianismo. Y no lo hizo precisamente porque necesitaba el dinero del rey de Granada, que luego le traicionó y empezó a intentar conquistar Sevilla o reconquistar Sevilla, Córdoba, etc. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos el reino de Granada, que era el último reino árabe que quedaba. Recordamos que al principio del siglo se dio la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y que fue, digamos, el principio del fin de los reinos árabes en la península.
Luego conquistaron el reino de Murcia junto con la ayuda de Aragón y se llegó a un acuerdo para que Murcia pasara a Castilla en lugar de que pasara a Valencia. Y esto a Jaime I, Jaime I, que era el rey de Aragón, no tuvo buena acogida en Aragón porque naturalmente el reino de Murcia debería haber pasado a Valencia por la situación geográfica. En cambio, por el tratado que además respetó, pasó al reino de Murcia. ¿Vale? Tenemos el reino de Portugal, que se había separado un siglo antes de Castilla y que estaba, si no recuerdo mal, gobernado por el sobrino de Alfonso X, con lo cual las relaciones entre Castilla y Portugal eran relativamente buenas. Tenemos el reino de Navarra, que era como independiente, y bueno, y hay un reino aquí o un señorío que era el de Albarracín que pertenecía a Navarra. Y tenemos el reino de Aragón con Jaime I, que le llamaron el rey niño porque el padre de Jaime I le gustaba mucho beber y murió en una batalla en Francia tras una gran borrachera y resaca, y entonces fue Jaime I a una edad muy temprana la que, digamos, iba a regir el reino. No sé si tendría 7 o 8 años cuando su padre murió. Y a pesar de todas las luchas internas, consiguió llegar al poder, incluso tuvo varios episodios donde sus propios nobles le engañaron, por ejemplo, en una batalla de Albarracín o en la batalla de Peníscola. Le engañaron para que hiciera algunas acciones sabiendo que eran erróneas para que derrocaran al rey. Y Jaime I conquistó Mallorca, Menorca y Ibiza alrededor de 1230, donde fue, digamos, una conquista épica, porque en aquella época salir con unos barcos hacia Mallorca para conquistar la isla estaba en territorio protegida dominada por los árabes, fue una batalla épica y tuvo muy buena repercusión. Vale, entonces así está el siglo XIII en aquella época, para que os hagáis una idea. El personaje principal, Lorenzo, el reino de Valencia no se había conquistado, entonces digamos que el reino de Aragón llegaba hasta aquí, hasta la mitad, y Lorenzo nace en Teruel, que era reino cristiano, pertenecía al reino de Aragón, pero no se había conquistado Valencia, con lo cual era ciudad fronteriza. ¿Vale? Luego, en muchos pueblos, muchas villas convivían árabes, judíos y cristianos. Entonces, no se puede generalizar durante el siglo cómo fue esta convivencia, porque dependía de los reyes, de las leyes de los reyes, y dependía de cómo de grande era la ciudad o la villa. Y del momento histórico. No es lo mismo la convivencia en 1220 que en 1250. Por lo tanto, no se puede generalizar. En concreto, por ejemplo, en Albarracín convivían árabes, judíos y cristianos, y además se dedicaban al negocio de la lana. Entonces, los cristianos eran los encargados de esquilmar la lana a las ovejas, es decir, al pastoreo. Los árabes limpiaban y tintaban la lana, y los judíos financiaban y vendían la lana. Entonces, digamos que trabajaban las tres culturas, como se llaman, conjuntamente para un negocio que les venía bien a los tres en ese señorío. Con lo cual se puede decir que la convivencia en Albarracín en el siglo XIII fue buena. Tenemos otros casos donde no fue tan buena, y por ejemplo lo que ocurrió cuando Jaime I conquistó Valencia es que expulsó a todos los árabes, no les dejó quedarse ni a cambio de un vasallaje, y comentan que fue bastante cruenta la forma en cómo se expulsó a los árabes de Valencia en aquel momento. Luego, la convivencia, por ejemplo, entre judíos y cristianos era bastante buena,
en general, porque los judíos, además de ser los médicos del rey, eran los prestamistas del reino. Recordemos que los cristianos no podían prestar cobrando interés. Y entonces cuando alguien quería hacer alguna empresa o algún negocio, tenía que acudir a los prestamistas judíos que sí que podían cobrar con interés. Entonces, en general, la convivencia entre, por ejemplo, en Toledo, entre judíos y cristianos en el siglo XIII fue bastante buena, excepto al final del reinado de Alfonso X, que el tesorero, que era judío, le desobedeció, obedeciendo a la reina en lugar del rey, y entonces le mandó asesinar, le mandó matar por desobediencia y impuso una multa a los judíos que dicen que era de 1.000.000 de maravedíes, que era muchísimo dinero, y además les medio expulsó de Toledo, con lo cual muchos se fueron a Navarra, muchos judíos se fueron a Navarra. Entonces, la convivencia, por ejemplo, entre judíos y cristianos fue buena, excepto en la última etapa de Alfonso X el Sabio. Y luego también hay que ver que no es lo mismo el árabe o el judío o el cristiano que pertenece al pueblo, que pertenece a la masa, ¿vale? Con las élites o lo que llamaban la inteligencia de los árabes, judíos y cristianos. Que ellos, por ejemplo, sí que colaboraban, esta inteligencia, esta élite, colaboraba, como hemos comentado, en la traducción de obras o en la creación de tablas astrológicas, etc. Entonces, no se puede generalizar cómo era la convivencia porque dependía de cada caso, en cada lugar era diferente. Por ejemplo, hay una historia en Cuenca que un hombre cristiano se enamoró de una chica judía y entonces la iba a ver a los baños los viernes a la salida de los baños. Recordemos que los judíos se bañan por obligación los viernes como un precepto para recibir, digamos, el sábado. Y este hombre cristiano la esperaba a la salida del baño. Se enteraron los hermanos de él y los hermanos de ella y hubo una pelea cruentísima, muy cruenta entre ambos hermanos y los dos decidieron escapar. Y como estas historias hay un montón. También se cuenta la historia del Pozo Amargo de Toledo, donde tampoco una judía, y creo recordar que era una judía y un cristiano, se enamoraron. Entonces uno de ellos se suicidó y se tiró al pozo. Bien. Entonces, las élites, como hemos visto, árabes, judías y cristianas, traducían libros de conocimiento, de filosofía, de astrología, de misticismo, especialmente en la escuela de traductores. Entonces, como vemos, era un contexto extraordinario para el siglo, para aquel momento, era un contexto impresionante, del cual se ha hablado muy poco, y es donde se basa la historia de Lorenzo, que vive el camino del héroe. Vale. Entonces, por un lado vemos que es una novela histórica y por otro lado vemos que es una historia de desarrollo personal, que se puede llamar una novela de iniciación personal para que las personas, para que los lectores sigan su anhelo del alma. Entonces hemos visto que para seguir este anhelo del alma uno necesita determinar su vida, es decir, necesita tomar las riendas de su barco, tomar las riendas de su barco simbólico, de su alma, de su vida, e iniciar un peregrinaje para encontrarse consigo mismo y para encontrarse con lo universal, que podemos llamar con Dios o una inteligencia amorosa que quiere lo mejor de ti, es decir, para tener una experiencia con lo universal. Y aunque se desarrolla en el siglo XIII, se puede aplicar al día de hoy, porque aunque el contexto es diferente para diferentes personas, aunque el contexto es diferente, las aventuras y el modo de desarrollarse del héroe es similar en cada época. Es decir, ahora tenemos Internet, pero no importa, porque la esencia de los problemas a los que se enfrenta el héroe, es decir, por ejemplo, que sus padres quieran determinar su vida, las tentaciones que siente que vive por el camino, cuando se sale de su centro, ahora te puedes salir de tu centro, pues a lo mejor mirando Internet,
y antes de la persona se salía de su centro, pues a lo mejor chismorreando con los vecinos. Es decir, la esencia no cambia, aunque sí que cambia la forma. ¿Vale? Bueno, la realización de la obra tardé casi 4 años. Y para ello hice 2 cosas. Lo primero fue un peregrinaje de 400 kilómetros entre Teruel y Toledo, donde me fui con la mochila, me fui a Teruel y me vine caminando a Toledo para vivir la experiencia del personaje principal. Que luego en la obra Toledo-Jerusalén me caminé 800 kilómetros. Me fui desde Toledo a Ávila, Segovia, Guadalajara, Ciudad Real y volví a Toledo. Entonces fueron 400 kilómetros por unos parajes extraordinarios. De hecho, alguna persona me ha dicho que se ha ido a Teruel para vivir este camino. Y la verdad es que es un proceso impresionante. Y luego hice una intensa labor de documentación donde, bueno, estudié la biografía de los reyes. Sobre todo lo que hice fue irme al Código Civil de la época, que eran los fueros, y las 7 partidas, por ejemplo, de Alfonso X el Sabio, para saber cómo era la convivencia de aquella época. Porque obviamente no se regula nada que no sea objeto de convivencia. Entonces, si uno sabe qué era lo que a los reyes le preocupaba y se refleja en el Código Civil, sabe los conflictos que había. Entonces, por lo tanto, para documentarse es muy buena idea irse al Código Civil y al Código Penal de la época, que en aquella época estaban juntos. Y luego también la investigación sobre estas escuelas místicas de conocimiento que, digamos, se desarrollan normalmente en grupos cerrados y que han transmitido la enseñanza espiritual desde básicamente desde que el hombre inició su evolución en la Tierra. Entonces, estas escuelas de conocimiento pues han dejado huellas y parte de mi trabajo fue investigar sobre estas escuelas. Entonces, además de vivir esta experiencia caminando, lo que hice fue publicarla por mi cuenta, porque después de 4 años de trabajo, más el peregrinaje, lo que no quería era tener que someterme a un juicio por parte de las editoriales. Entonces me convertí en editor, porque este juicio básicamente lo que hacen es, ellos deciden en función de si creen que la obra va a tener cabida y va a tener ventas en ese momento o no. Pero lo que, por ejemplo, ha ocurrido es que La llamada se ha vendido mucho más en el año 4 que en el año 1, entonces, desde su publicación. Con lo cual, no me quería someter a unos criterios de las editoriales, que ellos tienen su propio criterio básicamente económico, pero que no miraban la obra a largo plazo. Y además, no quería perder los derechos porque quizá pueda salir alguna obra cinematográfica, alguna serie de televisión, y entonces en el momento en que se lo das a una editorial, pues puede que pierdas esos derechos. Con lo cual hice yo la realización entera. Bueno, este soy yo. Estuve trabajando en Kenia y en Londres, y básicamente en un momento dado me pregunté en mi vida cuál era mi labor. Me volví a España, me matriculé en filosofía y básicamente mi labor es transmitir, ayudar a las personas a que sean libres, a que sigan, digamos, el anhelo de su alma. Y entonces he publicado, ya llevo 4 obras. Uno es La llamada, luego hice una serie de meditaciones, 7 días, 7 meditaciones, para que las personas pudieran transformarse emocionalmente. Luego escribí Toledo-Jerusalén, que es la segunda parte de La llamada, y en el 2020 he sacado la guía de la llamada, que explica todo el conocimiento que hay en el libro. ¿Vale? Entonces, las características del libro, aquí he puesto la portada en inglés, que la publiqué en inglés, que se ha vendido en bastantes países, poco a poco, pero bueno, va poco a poco
poco a poco vendiéndose. Tiene unas 420 páginas. Las ediciones las he sacado en A5 en tapa blanda. Las ediciones que vendo yo tienen solapa y además tienen como lo que se llama cubierta en terciopelo o soft touch, que se llama. En cambio, las que publica Amazon no tienen tan buena calidad, pero igualmente son una calidad bastante aceptable. Ahora mismo se han publicado 4 ediciones en castellano y una en inglés y se puede adquirir en una página web que es donde tengo mis libros, se llama gonzalorey.es. En ebook se puede adquirir en Amazon y vale en tapa blanda 19,95 y en ebook 9,95. Si la pides a través de la web, con mucho gusto en observaciones puedes dejar dicho que que te la envíe dedicada y con mucho gusto lo hago. Así que, bueno, espero que te haya gustado esta presentación. Si tienes cualquier pregunta sobre el libro, la puedes dejar justo debajo del vídeo y con muchísimo gusto te respondo. Y igualmente, si quisieras un ejemplar dedicado, con mucho gusto pídelo en las observaciones y te la envío dedicada con muchísimo gusto. Bueno, espero que te haya gustado y muchísimas gracias por tu interés y por tu atención.